Ella siempre decía que estaba bien. Lo decía mientras servía la comida, mientras doblaba la ropa, mientras preguntaba si todos habían comido. Lo decía con una sonrisa entrenada, de esas que no nacen del alma sino del deber. Nadie dudaba de su fuerza, porque las mujeres fuertes no hacen ruido cuando se rompen. Solo se acomodan el dolor en el pecho y siguen caminando. Su esposo pensaba que ella era así por naturaleza. Tranquila. Resistente. Ella puede con todo, decía orgulloso, sin saber que esa frase era el peso que más la estaba aplastando. Durante el día era increíble. Madre presente. Esposa atenta. Hija responsable. Trabajadora cumplida. Consejera de todos. Refugio de todos. Pero nadie era refugio para ella. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, su actuación terminaba. Esperaba a que él se durmiera. Escuchaba su respiración profunda. Entonces se levantaba despacio, como si su tristeza pudiera hacer ruido. Cerraba la puerta del baño, y ahí, en ese espacio pequeño, frío, con luz blanca, dejaba de ser fuerte. Ahí se sentaba en el piso. Ahí se abrazaba las rodillas. Ahí lloraba sin hacer sonido. No lloraba por una sola cosa. Lloraba por todo lo que nunca dijo. Por cada estoy bien que significaba estoy cansada. Por cada día que se sintió sola estando acompañada. Por cada vez que quiso que alguien notara que también necesitaba un abrazo, sin tener que pedirlo. Su esposo nunca fue cruel. Solo estuvo ausente de una manera que no deja marcas visibles. Proveía. Trabajaba. Pagaba cuentas. Pero no miraba sus ojos cuando ella hablaba. No notaba cuando su sonrisa no llegaba a la mirada. No veía que su todo bien se decía más bajito cada vez. Ella no quería lujos. No quería viajes. No quería regalos caros. Quería 5 minutos donde alguien le preguntara de verdad. ¿Y tú, cómo estás? Pero la casa giraba alrededor de todos, menos de ella. Un día intentó decirlo. Estaban cenando. Él miraba el teléfono. Ella lo miró a él. Respiró profundo. Oye. Ajá, dime, sin levantar la vista. Y ahí se apagó su valor. Nada, olvídalo. Ese olvídalo fue un grito que nadie escuchó. Con el tiempo dejó de intentar. Se volvió experta en guardarse cosas. Las emociones no expresadas no desaparecen, se transforman en cansancio, en silencio, en mirada perdida. Él empezó a decir: ya no eres como antes. Y no entendía que ella tampoco sabía en qué momento dejó de serlo. Una noche, mientras lloraba en el baño, se miró al espejo. Sus ojos hinchados, la cara cansada. Y se preguntó algo que dolió más que todo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí? No recordó. Y ahí entendió que no estaba triste, estaba vacía. Vacía de ser la fuerte. Vacía de sostener a todos. Vacía de nunca caerse porque nadie sabía levantarla. El amor no se había ido de golpe. Se había ido en pequeñas ausencias. En conversaciones que no pasaron de ¿qué hay de cenar? En abrazos automáticos.
en estoy cansado que valían más que su yo también. Una noche no lloró. Se quedó sentada en el baño, en silencio. Y ese silencio dio más miedo que las lágrimas. Porque cuando una mujer deja de llorar, muchas veces ya terminó de sentir. Al día siguiente él notó algo diferente. No pidió nada. No reclamó nada. No opinó. Solo existía. Y por primera vez, él sintió que le estaba perdiendo, no porque se fuera, sino porque ya no estaba. Esa noche, él despertó y no la sintió a su lado. Se levantó asustado. Caminó por la casa. La encontró sentada en la cocina, mirando la nada. ¿No puedes dormir? Ella lo miró, con ojos cansados de ser valiente. Estoy bien. Pero esta vez él sí escuchó el significado. Se sentó frente a ella. Por primera vez dejó el teléfono lejos. No lo estás, ¿verdad? Y ahí se rompió. No con gritos. No con reproches. Con lágrimas silenciosas, las mismas que caían en el baño cada noche. Solo que esta vez no estaba sola. Entre sollozos dijo: Estoy cansada de ser fuerte para todos, y no ser débil para nadie. Y esa frase cambió todo. Porque el amor no siempre muere por falta de sentimientos, a veces muere por falta de atención. Él lloró también. No porque fuera tarde, sino porque casi lo fue. Esa noche no se arregló todo. Pero algo empezó: verla. Escucharla. Preguntarle. Abrazarla sin que ella estuviera rota. Porque las mujeres fuertes no necesitan ser admiradas por resistir, necesitan permiso para descansar. A veces la mujer que dice estoy bien es la que más necesita que alguien se quede a su lado sin pedirle que sea fuerte. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, puede que alguien que amas esté llorando en silencio. Antes no era así. Antes reía fuerte, hablaba rápido, contaba historias largas que nadie pedía pero todos escuchaban. Tenía esa luz que llenaba los espacios. Cuando se casaron, él decía que su risa era lo que más amaba de ella. Y era verdad, pero con el tiempo dejó de escucharla reír, y ni siquiera supo en qué momento ocurrió. Al principio del matrimonio, ella contaba todo. Si se sentía triste, lo decía. Si algo la preocupaba, lo compartía. Si necesitaba un abrazo, lo pedía. Pero cada intento chocaba con el cansancio de él, con sus problemas, con su luego hablamos, con su no es para tanto. No era maldad. Era descuido. Y el descuido repetido se convierte en soledad. Así que aprendió. Aprendió a tragarse palabras. Aprendió a no interrumpir cuando él estaba cansado. Aprendió a decir después veo eso. Aprendió que su tristeza podía esperar, siempre podía esperar. El amor seguía ahí, pero ya no era un lugar donde descansar, era otro lugar donde ser fuerte. Dejó de maquillarse como antes. No por descuido, sino porque nadie notaba la diferencia. Dejó de comprarse cosas para ella. No hace falta, decía. Pero sí hacía falta. Solo que se convenció de que no merecía prioridad. Un día, frente al espejo, sostuvo un vestido que le encantaba. No lo compró. Pensó, mejor para la casa. Nadie le pidió ese sacrificio. Ella sola se fue borrando.
Las amigas dejaron de llamarla tanto. Siempre estaba ocupada. Siempre había algo más urgente. Y cuando alguna lograba verla, ella decía su frase favorita. Estoy bien. Pero ya no era respuesta. Era escudo. Su esposo no notaba el cambio porque el cambio fue silencioso. No hubo gritos. No hubo peleas grandes. Solo pequeñas renuncias diarias que fueron apagando su brillo. Un sábado él salió con amigos. Ella se quedó limpiando. No porque él se lo pidiera. Porque sentía que debía hacerlo. Cuando terminó, la casa estaba impecable, pero ella se sentó en el sofá y sintió un vacío extraño. Como si su vida fuera una lista de tareas que nunca terminaba. Miró su teléfono. Nadie le había preguntado cómo estaba. Esa noche lloró otra vez en el baño. Pero esta vez no fue tristeza. Fue cansancio del alma. Ese cansancio que no se quita durmiendo. Recordó una frase que escuchó de niña. La mujer es el corazón del hogar. Y se preguntó quién era el corazón de ella. Con el tiempo empezó a hablar menos. Él pensaba que era madurez. No lo era. Era rendición emocional. Cuando él contaba su día, ella escuchaba. Cuando ella empezaba a contar el suyo, él decía: ¿Sabes qué me pasó hoy? Y ella volvía a guardar su historia en el bolsillo invisible donde vivían todas las que nadie escuchó. No necesitaba grandes gestos. Necesitaba presencia. Pero la presencia no se compra, se da, y nadie le estaba dando eso. Una tarde, mientras doblaba ropa, se dio cuenta de algo que la asustó. Ya no esperaba nada. Ni conversación profunda. Ni sorpresa. Ni que alguien notara su esfuerzo. Y cuando dejas de esperar, el amor empieza a apagarse, no con odio, sino con resignación. Y la resignación es más peligrosa que la pelea. Porque cuando una mujer pelea, aún le importa. Cuando se queda en silencio, ya se está yendo por dentro. Él empezó a sentirla diferente, pero no sabía ponerle nombre. Estás rara. Y ella, con una sonrisa suave, respondió: Estoy bien. Pero lo que realmente quería decir era: Estoy cansada de ser fuerte en un lugar donde también quería descansar. El cambio no ocurrió de golpe. Nadie se despierta un día sin sentir nada. Es un proceso lento, como una luz que se va bajando poco a poco hasta que un día te das cuenta de que estás a oscuras. Ella dejó de discutir. Y eso fue lo más peligroso. Antes, cuando algo le dolía, lo decía. A veces llorando, a veces molesta, a veces levantando la voz. Pero todavía estaba ahí, todavía quería que él entendiera. Todavía creía que podían arreglarlo. Pero un día se cansó. Cansaba de explicar lo que parecía obvio. Cansaba de pedir atención como si fuera un favor. Cansaba de repetir que también tenía emociones. Así que eligió el silencio. Y el silencio en una mujer que siempre habló, no es paz. Es despedida interna. Él notó que la casa estaba más tranquila. Menos quejas. Menos reclamos. Pensó que por fin todo estaba bien. Que habían madurado. Que ya no había drama. No sabía que esa calma era distancia.
Ella empezó a hacer todo en automático. Cocinar, limpiar, preguntar, responder. Pero su mente estaba en otro lugar. No pensando en otro hombre. No soñando con irse. Solo intentando sobrevivir emocionalmente dentro de un lugar donde ya no se sentía vista. Una noche él se acercó a abrazarla. Ella respondió, pero sin alma. Como quien cumple una costumbre, no un deseo. Él lo sintió, pero no dijo nada. Y ese no decir nada fue otro ladrillo en el muro entre los dos. Los pequeños gestos que antes le hacían ilusión dejaron de importarle. Ya no esperaba mensajes. Ya no miraba la puerta con emoción cuando él llegaba. Ya no se arreglaba para gustarle. No por descuido, sino porque por dentro se había convencido de que daba igual. Y cuando una mujer siente que da igual, empieza a apagarse por completo. Una tarde, su hijo le mostró un dibujo que decía: Mamá siempre está, pero siempre está cansada. Ella sonrió, pero esa frase la atravesó. Se miró desde afuera por primera vez. Era verdad. Siempre estaba. Pero ya no estaba viva por dentro. Esa noche, en el baño, no lloró fuerte. Lloró en silencio absoluto, con una quietud que daba miedo. No era tristeza explosiva. Era agotamiento emocional total. Y se dijo algo que nunca antes se había permitido pensar. Si desapareciera un día, ¿alguien notaría mi ausencia emocional, o solo que no hay comida hecha? Ese pensamiento la asustó. No porque quisiera irse, sino porque se dio cuenta de cuánto se había perdido a sí misma intentando ser todo para todos. Mientras tanto, él empezó a sentir un vacío extraño en la casa. No sabía explicarlo. Ella estaba ahí, pero ya no era ella. Su risa no llenaba los espacios. Su mirada ya no buscaba la suya. Su energía ya no abrazaba el hogar. Intentó acercarse con un chiste. Ella sonrió educadamente. Intentó contarle algo del trabajo. Ella escuchó, pero sus ojos estaban lejos. Y por primera vez, él sintió miedo. No miedo de que se fuera con alguien más. Miedo de que se quedara, sin sentir nada por él. Porque el amor duele cuando hay conflicto. Pero cuando se vuelve indiferencia, se está muriendo. Esa noche, al acostarse, él quiso abrazarla otra vez. Ella permitió el abrazo, pero su cuerpo no respondió. Y ahí, en la oscuridad, él entendió algo que nunca antes había sentido. La estaba perdiendo. No por gritos. No por traición. No por odio. La estaba perdiendo por no verla cuando todavía luchaba por ser vista. Y en el baño, con la puerta cerrada, ella dejó de pedir. Porque a veces, el momento más triste no es cuando una mujer llora. Es cuando deja de intentar que alguien note sus lágrimas.